Perfecto. Entonces, la semana 14 es de lípidos. Y vamos a explicar las generalidades de la química de los lípidos, el concepto, funciones generales, componentes básicos, la clasificación y estructura de los lípidos, enlaces químicos presentes en los lípidos y fenómenos de saponificación. Vamos a conocer la clasificación, función y mecanismo de acción de los lípidos. Entonces, el objetivo de la clase y lo que quiero que se lleven el día de hoy es obviamente definir y conceptualizar los lípidos. Si preguntáramos qué son los lípidos, ese concepto debe de quedar claro. Y obviamente, como en todas nuestras clases, la correlación a los lípidos en los procesos biológicos y bioquímicos en el cuerpo humano, así como en la clínica médica. Si quieren, ya puede bajar su manita. Muchas gracias. Entonces, generalidades de los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas. Al igual que los carbohidratos, los lípidos son biomoléculas o macromoléculas. Se consideran lípidos moléculas como los fosfolípidos, los esteroides, los carotenoides, las grasas y los aceites, que se diferencian mucho en cuanto a su estructura y su función. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué son los lípidos? O dame ejemplos de los lípidos, ustedes me van a decir que son fosfolípidos, los esteroides, los carotenoides, ¿sale? Y grasas y los aceites en general, ¿no? ¿Cuánto corresponde de masa corporal los lípidos? Del 18 al 25%. Por cierto, los carbohidratos, ¿cuánto porcentaje será de masa corporal? Creo que eso no se los dije. ¿Cuánto creen? ¿No? Entonces, de los lípidos es del 18 al 25% y de los carbohidratos de un 35 hasta 40% de masa corporal. Los lípidos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. El famosísimo CHO. No tiene nitrógeno, ¿sale? Y de igual forma, si tenemos clasificación, ¿no? Exacto, Iván, es del 35 al 40%, muy bien. Y si tenemos algunos glúcidos, fosfolípidos y esfingolípidos, van a estar con otros elementos de la tabla periódica, que es azufre, nitrógeno, fósforo, ¿sale? El lípido son insaponificables. ¿Eso qué quiere decir? Que les da miedo el agüita, ¿no? Por excelencia los lípidos son ¿qué? Hidrofóbicos. ¿Se acuerdan cuando veíamos la membrana fosfolipídica? Que al fin de cuentas tienen fosfolípidos y que es un tipo de ¿qué? De lípidos. Entonces esos fosfolípidos tienen una parte hidrofílica e hidrofóbica. Entonces la parte hidrofóbica tiene que ver con ¿qué? Con los lípidos, ¿no? Y esos lípidos no les gusta el agua, ¿no? Son insaponificables. Eso quiere decir que no se van a mezclar con el agua. Un ejemplo característico de un lípido insaponificable van a ser las prostaglandinas. 1 gramo de grasa corresponde a 9 kilocalorías y 1 gramo de un glúcido a 4 kilocalorías. Entonces, ¿quién nos va a dar más energía? ¿1 gramo de grasa o 1 gramo de glúcido, de un carbohidrato? Pues obviamente la Uno de grasa. grasa. La grasa. Exactamente. Entonces, cuando nosotros, ¿no? Entrenamos o vamos a entrenar y comemos carbohidratos, el arroz como hervido o algo así, pues yo creo que no nos va a dar tanta energía, casi nos da el doble o un poquito más de energía, 1 gramo de grasa, 1 gramo de glúcido. Lo malo aquí es que las grasas tienden a depositarse, ¿verdad? Entonces, no nos encanta cuando se depositan las grasas y es por eso que se tienen que disminuir en la dieta, pero
un gramo de grasa nos da 9 kilocalorías, un gramo de glúcido 4 kilocalorías. Por lo tanto, nos da más energía o energía más rápida la grasa. ¿Sale? La estructura de un lípido es una cadena hidrocarbonada y ahorita vamos a platicar de los grupos funcionales, ¿sale? Entonces, obviamente los lípidos nos ayudan a tener tejido adiposo, que es un aislante protector, nos ayuda a conservar energía, la grasita. Y antiguamente, y más en nuestra población latinoamericana y los mexicanos, nosotros conservábamos grasita porque sepa Dios cuando íbamos a comer, ¿verdad? No somos un país tercermundista y por nuestra herencia, tanto cultural, de historia y también metabólica, los mexicanos o los latinoamericanos conservamos grasita. Es por eso que las mujeres y más las latinoamericanas tendemos a conservar más grasitas, porque antiguamente la comida se les daba primero a los hombres, ¿no? Porque ellos hacían más actividad física, y a los niños y entonces las mujeres pues casi no comíamos y conservaban más grasita, ¿vale? Bueno, ese es un dato cultural. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de las generalidades de los lípidos? No, doctora. No, doctora. No. Todo bien. Oigan, como que siento que me quieren decir algo, Iván y Antonio. Iván, Rupi, bájenme su manita. Ay, muchas gracias. Perfecto. Perdón. Entonces, sigamos. ¿Pero qué es un lípido? Un lípido se va a definir como aquella sustancia de los seres vivos, que es una macromolécula o una biomolécula, que se va a disolver en solventes no polares. Pregunta de examen, un solvente no polar. Porque el agua por excelencia es ¿qué? Polar, ¿verdad? Entonces los lípidos se van a disolver en solventes no polares, como el éter, el cloroformo y la acetona. Entonces, ¿qué tipo o qué ejemplo de solvente no polar conocemos? Pues conocemos el éter, el cloroformo y la acetona, que no lo hacen de manera perceptible en el agua, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender o tener el concepto muy claro que los lípidos son por excelencia no polares y son hidrofóbicos y por lo tanto jamás se van a mezclar en el agua. ¿Sale? Entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda de esa definición? Ninguna, doctora. Ok. Perfecto. Entonces, la clasificación de los lípidos, y aquí empiezan las cosas tristes, ¿no? Como cuando platicábamos de las proteínas que teníamos a los aminoácidos y teníamos clasificación que si eran polares o no polares, con carga, sin carga, esenciales, no esenciales, y por su grupo funcional o su radical, los lípidos también tienen su clasificación. Entonces, a grandes rasgos tenemos a los lípidos saponificables y a los lípidos insaponificables, ¿sale? Y de los lípidos saponificables tenemos a quienes, a los lípidos simples que son neutros y a los lípidos complejos que son polares. Lípidos saponificables. Entonces tenemos lípidos simples neutros y de los lípidos simples neutros van a ser glicéridos y céridos. Un ejemplo de glicéridos van a ser aceites y grasas y céridos las ceras. Pregunta, ¿el cuerpo humano, el ser humano, tiene ceras en su organismo? Sí. Sí. ¿Cómo cuál? ¿En dónde encontraríamos a las ceras? ¿En los oídos? Oídos. ¿En dónde? En los oídos. En los oídos. ¿En los oídos? ¿La cera de que nos sale ahí? No, los seres humanos no tenemos ceras. La cerilla, comúnmente, no es no son lípidos, ¿sale? Entonces los céridos están en el reino vegetal, ¿no? Pero nosotros como cuerpo humano no tenemos ceras, ¿va? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, si yo te pregunto, por favor, dame un ejemplo de un glicérido, me vas a decir aceites o grasas, ¿sale? Y los céridos son ceras que no se encuentran en el cuerpo humano. Entonces,
Lípidos saponificables, lípidos simples neutros, de ahí tenemos a los glicéridos, que son aceites y grasas, y séridos, que son ceras. Los lípidos complejos polares, vamos a tener a los gliceridolípidos y esfingolípidos. Y de ahí tenemos a los esfingolípidos, a las esfingomielinas, a los cerebrósidos y a los ganglósidos. ¿Esto a qué le suena? Los esfingolípidos, ¿a qué le suena? ¿Cómo a qué suena? ¿En dónde se encontrarán? ¿Dónde creen que se encuentren? ¿En los nervios? Sí, exacto, ¿no? Al sistema nervioso central y periférico. Las esfingomielinas nos ayudan a cubrir todas estas vainas, ¿no? Los cerebrósidos y ganglósidos que están en los ganglios, ¿no? Y nos ayudan a recubrir. Recuérdense que para que salga el pulso nervioso tiene que estar muy recubierto de grasita para que el sistema nervioso central y periférico funcione bien y genere todas estas sinapsis y conexiones nerviosas. Entonces, si uno quiere estudiar medicina y quiere tener muy buena sinapsis, no puede andar restringiendo los lípidos. Cuando nos ponemos a dietas extremas y que vamos ahora sí con todo y no sé qué tanto show, restringimos muchos carbohidratos o los lípidos y eso no está bien, porque si tenemos dietas extremas o caemos a la anorexia o cosas así, pues no vamos a tener buenas conexiones nerviosas. Todas estas macromoléculas son importantes. El objetivo es saber utilizarlas, conocerlas y poder tener una buena alimentación, pero no se debe restringir nada. Lípidos insaponificables, los isoprenoides. Los isoprenoides, ¿cuáles son? Vitaminas y otros compuestos. También platicábamos en la semana 10 de que las vitaminas son ¿qué? ¿Qué son las vitaminas? Aquí dice en esta clasificación de los lípidos que son isoprenoides y son lípidos insaponificables. Pero aparte, ¿qué son las vitaminas? Son cofactores. Son cofactores, ¿verdad? Entonces nos ayudan también a las reacciones enzimáticas. Las enzimas, bioquímicamente hablando, vienen de qué? De lípidos insaponificables, específicamente los isoprenoides, pero funcionalmente nos ayudan a ser cofactores, ¿verdad? Para las reacciones enzimáticas. Y tenemos otra clasificación de las vitaminas a su vez, que son ¿qué? Las solubles en agua o insolubles. Eso hay que revisarlo cuáles son las solubles en agua y cuáles no. Esteroides. Entonces, los lípidos insaponificables, los esteroides son los esteroles, hormonas esteroideas y ácidos biliares. Entonces, hasta aquí tenemos dudas de la clasificación de los lípidos. No, doctora. No. Doctora. Hay que volverlo a revisar y toda esta situación para que la aprendamos con calma, pero esa clasificación, pues es la que vamos a preguntar en el examen, ¿verdad? Entonces, obviamente, una pregunta súper obligada, así como en los carbohidratos, el enlace es alfa 1 beta glucosídico, el enlace de los lípidos es el enlace que éster, ¿verdad? Entonces, en los carbohidratos teníamos el enlace que alfa 1 beta glucosídico y para los lípidos tenemos aquí al enlace éster. El enlace éster está compuesto de un ¿qué? De un carbono, ¿no? Con un doble enlace al hidrógeno, que este grupo funcional así solito, ¿cómo se llama? Carboxilo. Carboxilo, muy bien. Y tenemos que una cadena que hidrocarbonetada, ¿y esto qué será? Un hidróxilo. Un hidróxilo, perfectamente. Pues tenemos un carboxilo, un hidróxilo y la cadena hidrocarbonatada, ¿sale? ¿No se ve el cursor? Es que, ¿saben qué? Quiero como pintarles, pero no recuerdo cómo sacar la función para pintar. Es en pizarra, ¿no? Ay, no. Me va a quitar.
¿Ya lo ven? ¿No? No, No, doctora. doctora. ¿No? No. ¿No se ve? No, sigue sin verse. No. Eso me pone muy triste. Pero ok. Entonces, la C y doble enlace con O es que carboxilo. OR es hidróxilo y la cadena hidrocarbonatada, ¿ok? Muy bien. Entonces, los lípidos tienen que, a su vez, subtipos, ¿verdad? Un subtipo de un lípido son los famosísimos, ¿qué? Ácidos grasos. Y estos ácidos grasos sintetizan a los triglicéridos y los fosfolípidos. Generan ATP por excelencia, ¿no? Ya dijimos que 1 gramo de grasita equivale a 9 kilocalorías. Y tenemos a su vez definir este concepto muy importante que es el ácido graso saturado y el ácido graso insaturado. Entonces, ¿qué es un ácido graso saturado? ¿Qué es un ácido graso saturado? ¿Qué le ven de diferente? Es un ácido que bueno, es aquel que en su estructura no. ¿En su estructura qué? Sí, que no tiene ningún enlace doble. Exactamente, ¿no? Los ácidos grasos saturados no van a tener enlaces dobles, ¿sale? Un ácido graso saturado no va a tener enlace doble. En cambio, un ácido graso insaturado va a tener enlaces dobles. Y entonces cuando nosotros escuchamos en la tele o así la gente que dice, vamos a comer grasas insaturadas o saturadas. ¿Cuáles creen que sea mejor para el organismo? ¿Las saturadas o las insaturadas? Las saturadas. Las saturadas, ¿por qué? Porque va a ser más difícil. Bueno, va a ser más fácil que se puedan romper los ¿Van a ser más fácil que enlaces. qué? ¿Van a ser más fácil que qué? Que se pueda romper sus enlaces, porque el enlace doble es más fuerte. Exactamente, por eso estas cosas que ahora hizo la COFEPRIS, que dice, ¿no? Exceso de grasas, exceso de todo y así, en la comida en cajita. Dice ahí que está libre de grasas insaturadas, ¿verdad? Entonces nosotros, como seres humanos, debemos de comer grasas saturadas, porque las insaturadas, como ven aquí, tienen enlaces dobles y como bien dijo Alberto, los enlaces dobles son más difíciles de romper. En cambio, los enlaces simples, ¿no? Son más fáciles de romper. Por lo tanto, debemos de consumir grasas saturadas. Y las grasas insaturadas son más difíciles, ¿no? De romper. ¿Ese concepto queda claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, grasas saturadas no tienen enlaces dobles. Grasas insaturadas tienen doble enlace. Entonces, las insaturadas, ¿no? Son más difíciles de romper por el enlace doble, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, aquí tenemos al famosísimo triglicérido que tiene que un grupo que glicerol con 3 que ácidos grasos, que los ácidos grasos son cadenas que hidrocarbonatadas. Y aquí está su grupo que carboxilo, ¿verdad? Entonces, un triglicérido es un tipo de lípidos, un tipo de ácido graso, que obviamente tiene un grupo glicerol, su grupo funcional, y tiene 3 cadenas hidrocarbonatadas que son los ácidos grasos y que tiene que un grupo carboxilo, ¿verdad? Y esas 3 cadenas hidrocarbonatadas son hidrofílicas o hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Hidrofóbicas, ¿verdad? Muy bien, entonces, les presento, ¿no? El esqueleto del triglicérido. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Ok. Ay, perdón por las imágenes.
Ya las voy a actualizar. Están todas horribles. Entonces, el triglicérido, un esqueleto de glicerol, 3 cadenas hidrocarbonatadas, el grupo carboxilo y las cadenas hidrocarbonatadas, que son los ácidos grasos, son hidrofóbicas y el glicerol es hidrofílico. Muy bien. Ahora vamos a conocer el fosfolípido. El fosfolípido tiene ¿qué? Grupos fósforo, que son estas cabecitas. El grupo fósforo es polar, entonces le gusta el agua, ¿verdad? Y hacia adentro se van a juntar, ¿quiénes? Las colas no polares, que son las cadenas hidrocarbonatadas. Las colas no polares o las cadenas hidrocarbonatadas se unen hacia adentro, ¿verdad? Para hacer la parte que hidrofóbica y dejan, ¿no? En la periferia a las cabezas polares, que son las cabecitas del grupo fósforo, para que puedan disolverse, ¿qué? En agua, ¿verdad? Entonces, por su disposición, ¿no? Y como ejemplo, estos fosfolípidos que se encuentran en la estructura de la membrana celular nos ayuda a que esta membrana celular sea semipermeable, tanto para agua y para lípidos, ¿verdad? Por sus cadenas hidrofílicas e hidrofóbicas. ¿Quién le da la parte hidrofílica? La cabeza polar, que es el grupo fósforo. ¿Y quién le da la característica hidrofóbica? Son estas cadenas hidrocarbonatadas que se mezclan entre ellos, obviamente, para que no se disuelvan en el agua, ¿verdad? Por cierto, ¿qué ejemplos teníamos de disolventes para los lípidos? ¿Quiénes La eran? acetona, Ajá, ¿qué más? el éter y el cloroformo. El éter, el cloroformo, muy bien. Tenemos dudas con los fosfolípidos y obviamente tienen los fosfolípidos el grupo fosfato. ¿Dudas con los fosfolípidos? No, doctora. Perfecto. Entonces ya conocimos a quién. La estructura de los triglicéridos y de los fosfolípidos, ¿cierto? Ahora vamos a platicar de la saponificación. La saponificación es otra cosa que romper, ¿no? Romper estos enlaces muy fuertes de las grasas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo adelgazar? Porque los enlaces de las grasas son muy fuertes y luego si nos encanta comer grasas saturadas o insaturadas. Insaturadas. Saturadas. Insaturadas, ¿verdad? Si nos encanta comer grasas insaturadas, todo frito, que vivan las alitas en los bowls y toda esta situación, pues los enlaces son muy fuertes y luego le echamos más. Y luego el mexicano y en general nuestra historia, ¿no? Metabólica y de herencia y de todo lo que ha pasado sociocultural nos orilla a guardar siempre grasita porque sepa Dios si hay dinero cuando vamos a comer. Pues luego entonces es bien difícil adelgazar. Entonces a partir de eso vamos a entender el proceso de saponificación, que es la hidrólisis alcalina de las grasas. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de introducción de moléculas de agua en un pH mayor a 7.35, porque recuerden que la sangre tiene un pH de 7.35 a 7.45, entonces por lo tanto tiene que ser un pH mayor a 7.45 para que sea ligeramente alcalino. Vamos a hacer el proceso de ¿qué? De saponificación. Entonces, aquí tenemos el prototipo de la saponificación, que tenemos una grasita triacilglicérido o triglicéridos, que es lo mismo. Triacilglicerol o triglicérido es lo mismo, ¿no? Es un grupo glicerol con 3 cadenas hidrocarbonatadas con su grupo carboxilo, ¿de acuerdo? Y sus enlaces saturados. Más una sosa cáustica. La sosa cáustica por excelencia es un ácido o una base fuerte. Una base. Es una base muy fuerte. Por excelencia, la sosa cáustica es una base muy fuerte, ¿sale? Las bases liberan en un medio acuoso muchos hidroxilos, que el hidroxilo es OH, ¿sale? Entonces, la sosa cáustica por excelencia es una base muy fuerte que en un medio muy acuoso va a liberar muchos hidroxilos, ¿de acuerdo? Este es el grupo hidroxilo, OH.
Luego entonces vamos a tener un jabón, que es el palmitato de sódico. El palmitato de sódico es un jabón, es una grasita. Por cierto, si alguien no sabía, los jabones, cuando nos metemos a bañar y todo muy rico, los jabones son grasitas. Entonces, ¿por qué nos bañamos con grasitas? ¿No nos tenemos que quitar la mugre? ¿Cuál es este razonamiento? ¿Por qué nos bañamos con grasas? ¿Por qué el jabón es una grasita? Que A ver, disuelve los ácidos. ¿disuelve qué? La grasa. Disuelve la grasa. Ajá, pero ¿cómo la disuelve? ¿Cómo disolverá esa grasita? No Cuando, sé. cuando, cuando, no- cuando nosotros sudamos, ¿qué estamos liberando? Ahorita, por ejemplo, yo en la mañana fui a correr y entonces sudé. Y luego si viene alguien, me va a decir, ay, Fer, pues fuiste a correr, hueles a sudor, ¿verdad? Y si alguien me lamiera o mi perrito me lamiera, ¿verdad? Que sabría que a salecita, ¿verdad? ¿Por qué creen? ¿Qué está pasando? Cuando yo sudo, ¿qué pasa? Estoy que liberando agua, liberando qué? Sales y qué más. Y estoy rompiendo enlaces de la grasita, ¿cierto? O sea, uno hace ejercicio ¿para qué? Para liberar energía en forma de calor. Entonces, cuando nosotros vamos a bañarnos, hay agüita, pero utilizamos una grasita, ¿para qué? Para hacer el proceso de saponificación. Entonces, esas sales, ¿no? Esos, esas sales, esos lípidos, toda esa situación se saponifique y entonces que eliminemos todos esos residuos, ¿va? Luego, entonces, el jabón es una grasita por excelencia. Entonces, ese jabón palmitato sódico se le va a agregar propanotriologlicerina, ¿no? Veamos qué pasa. Entonces, la saponificación es eso. A partir de un jabón, que es una grasita, vamos a que en un medio alcalino, vamos a que vean esto y luego vean esto. ¿Qué estamos haciendo? A simple vista, ¿cómo se ve la reacción? Vean la primera reacción de un triacilglicerol, al final, ¿cómo queda esa reacción? ¿Qué está pasando en el proceso de saponificación? Estamos rompiendo enlaces, ¿verdad? Y un ácido graso grande lo hacemos más pequeñito, ¿de acuerdo? Saponificar es eso. De acuerdo a partir de un ácido graso o de un triacilglicerol, o sea, un ácido graso grande, con cadenas que hidrocarbonatadas con doble enlace, con grasas que insaturadas, queremos que hacer ácidos grasos libres, más pequeñitos, y que sean más fácil de disolver o que puedan viajar más fácil en un medio acuoso. Eso es saponificar, ¿sale? ¿Alguna duda con el proceso de saponificación? ¿Se entendió? Sí, No. Perfecto. Ahora vamos con el proceso de esterificación. Como su nombre bien lo indica, los esterificación o los esterificadores tiene que estar el grupo que éster, ¿no? Porque luego entonces no tiene razón de ser el nombre. Entonces tenemos un ácido más alcohol, nos va a dar un éster más agua. En el proceso de saponificación era la hidrólisis alcalina de las grasas. En el proceso de esterificación, es todo lo contrario. Allá era una base, aquí necesitamos un ácido. Más alcohol, que es un grupo hidroxilo, ¿no? Los alcoholes no son grupos hidroxilos. Más el éster, que así es el grupo éster, ¿no? Más agua. Allá liberábamos agua, aquí introducimos agua para que se esterifique esa grasita. Entonces, tenemos a propanotrologlicerina, ¿no? Tenemos a 3 cadenas hidrocarbonatadas o 3 ácidos grasos,
que es el ácido palmítico, y nos va a dar un triacilglicerol, ¿no? Entonces, la saponificación es una macromolécula y se rompen, ¿no? Los enlaces para dar ácidos grasos más pequeñitos. Y en la esterificación es a partir de ácidos grasos pequeñitos, hacemos un ácido graso más grande, que es el triacilglicerol. Entonces, la saponificación y la esterificación son ¿qué? Son procesos que Contrarias. contrarios. Muy bien, Serafín, ¿eres Serafín? Sí, vi. Súper. Entonces, son procesos contrarios. La saponificación estamos una base fuerte. La esterificación estamos un ácido. En la saponificación, ¿qué hacíamos? Rompíamos Los enlaces. Rompíamos enlaces. En la esterificación que sintetizamos, ¿verdad? En la esterificación tenemos un grupo éster. En la saponificación tenemos que ácidos grasos que insaturados, ¿sale? ¿Se entendió? Si yo les pregunto qué es saponificación, con que me pongan es hidrólisis alcalina de las grasas. Y si yo les pregunto qué es esterificación, con que me pongan esta formulita, pues ya estamos del otro lado, ¿verdad? Porque acá abajo es el ejemplo. Sí, podría decirse que uno cataboliza y otro anaboliza, pero como tal no está haciendo ese proceso porque al final del día no estamos construyendo una macromolécula. De acuerdo a las situaciones de nuestro cuerpo vamos a saponificar o esterificar, ¿sale? Pero sí, una efectivamente rompe enlaces y otra une enlaces para hacer una molécula más grande, ¿va? Muy bien, entonces, a ver, Serafín, por favor, ¿me puedes leer qué dice aquí? ¿En lo del médico o la Sí, presidenta? no, el Ok. médico. El médico es un ser humano que se puede contagiar de cualquier enfermedad transmisible. Y siguió en el pasado en que numerosos médicos murieron ¿Sí se escuchó? Sí, poquito, es que se corta, ¿verdad? Súper. A ver, Iván Segura, platícame de la doctora María Elena Ansúrez López. Ay, no te escucho nada. ¿Sí estás Es que, hablando? es que me parece que mi compañero no puede utilizar su micrófono, doctora. Ah, ok. A ver, Europa, tú, por favor. Ah, ok. Bueno, doctora María Elena Ansúrez López, presidenta de nuestra Asociación Mexicana de Gastroenterología en 1971. Su actividad institucional la inició como médica adscrita por oposición del Servicio de Gastroenterología. Luego fue profesora adjunta de gastroenterología por concurso y al final fue nombrada por oposición jefa de servicio de gastroenterología a partir de 1958. Ok, muy bien. Entonces, terminamos la semana 14, ¿sale? ¿Quién